Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy día empezamos nuestro primer seminario ICUSTA, International Council of Universities of St. Thomas Aquinas, con un tema muy interesante. Es un seminario internacional de profundización antropológica para académicos de psicología de la red ICUSTA. Quiero agradecer especialmente hoy día a las universidades Abad Oliba CEU de España, la Universidad Católica de Ávila de España, la Universidad San Sebastián de Chile y la Universidad Santo Tomás de Chile. Para nosotros como ICUSTA es muy importante poder entregar conocimientos, compartir conocimientos antropológicos y basados en la verdad del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. El año pasado y el año 2020 estuvimos en distintos temas, desde el área economía, el área solidaridad, el área literaria, etc. Hoy día tocamos un tema distinto, el área de antropología y psicología. Este seminario está siendo grabado y será enviado a todas las universidades, dado que, al igual que los otros seminarios, no todos, por la gran diferencia horaria que tenemos entre nuestros países y porque está dirigido a profesores, no todos pueden verlo en forma sincrónica. Por eso que es que ICUSTA además pone en su sitio web el link de este seminario para que todos puedan acceder a él, para que sus alumnos puedan acceder a él en forma posterior. Este año veremos otros seminarios más en distintas áreas y espero que todos ustedes estén también presentes, así como lo han hecho en años anteriores. Quiero dejar con ustedes hoy día al doctor Klaus Groten de la Universidad San Sebastián de Chile, quien hará de moderador en esta serie de seminarios y a quien agradezco profundamente, uno, su idea de realizar este seminario, su esfuerzo y el haber contactado además a los profesores Alejandro Serani, que hoy día expondrá, a la profesora Mercedes Palet, que expondrá el viernes 13 de mayo, y al profesor Enrique Martínez, que expondrá el viernes 20 de mayo a la misma hora. Muchas gracias, Klaus, y te dejo con la presentación y la moderación del seminario. Gracias, Roberto, a ti y gracias a ustedes, a toda la red. Para nosotros es una alegría muy grande que finalmente hayamos podido darle forma al seminario. Esperamos que sea un seminario que se prolongue por el tiempo, muchos años, sea el primero de una serie larga. Y el propósito justamente es el poder compartir un espacio en el cual podamos vincular más temas antropológicos que resultan luminosos para el ejercicio de la psicología, para la visión psicológica del hombre, cuando es un diálogo que por lo general muchas veces no se da, y que lo que ha sido la experiencia de muchos de los que estamos acá ha sido un enriquecimiento gigantesco, el descubrir temas que tocan con el ser humano, pero que trascienden una visión meramente psicológica de su sensibilidad, de sus sentidos internos, y que le dan mucha más fuerza a la disciplina misma. Y la idea es eso, poder compartir un tiempo en donde hay alguien que nos comunica un tema antropológico, y después entre nosotros, los profesores que estemos acá, seamos muchos, seamos pocos, eso no importa, porque como dice Roberto, esto va a quedar a disposición de muchas personas que van a poderlo ver muchas veces y en un periodo de tiempo muy largo. Después dialogar, porque la idea es despertar cuestionamientos, suscitar, no sé, conflicto intelectual, muchas veces con temas de que se plantean muy fuertes en la psicología y que quizás desde el punto de vista antropológico pueden ser
cuestionado, o que uno realmente diga, mira, me he dado cuenta de cosas que no había pensado, esto enriquezca nuestras clases, nuestra investigación, y también que la intervención libre de cada uno después de la exposición del profesor invitado, profesora invitada, pueda hacer preguntas, y que también entre los profesores que formamos parte de las escuelas de psicología de estas universidades podamos conocernos, intercambiar ideas, y bueno, y como es la vida humana, como implanificable, que aquí salga lo que tiene que salir según la libertad de los que estén aquí y según lo que la inteligencia de cada cual vaya alumbrando. Yo solo quiero agradecer especialmente a la ayuda de Roberto, de Mercedes, al apoyo, y especialmente a los profesores que dentro de tantas cosas que tienen que hacer y tantas complicaciones a veces de la vida, han sido súper generosos en estar con nosotros, acompañarnos y hacer este espacio de diálogo, intercambio por amor al saber y a nuestros estudiantes, a esta disciplina a la que hemos consagrado nuestra vida. En primer lugar, quiero dar las gracias hoy día especialmente a Alejandro Serrani Merlo, que nos acompaña, que es médico neurólogo, es doctor en filosofía en la Universidad de Toulouse, en Francia, es profesor titular de la Universidad San Sebastián. Él ejerció como neurólogo clínico y fue profesor investigador de las escuelas de medicina y psicología y filosofía de la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. Sus campos de estudio son la neuropsiquiatría, la filosofía de la naturaleza, la antropología filosófica y la bioética. Él hace más de 26 años es miembro ordinario de la Academia Pontificia por la Vida. Seguramente conocerán algunas de sus publicaciones porque ha publicado varios libros muy valiosos: El viviente humano, Sabiduría, naturaleza y enfermedad, y Mente y cerebro. Actualmente es el director de la Academia de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, y nos va a hablar desde Puerto Montt, desde ya el casi extremo austral de Chile, ¿verdad? Aquí estamos desde todas partes del mundo y nuestro expositor nos va a hablar desde esas latitudes. Yo le quiero dar las gracias, además es un queridísimo amigo y a quien le debo muchísimo también desde los momentos en que surgió esta idea de la filosofía y estos primeros cuestionamientos, así que desde ahí una gratitud infinita con Alejandro. Y bueno, creo que es un privilegio tenerlo aquí, que nos pueda compartir la temática que él ha querido articular el día de hoy, y le demos el espacio para que pueda exponer, y después, como les digo, una vez que él termine, yo voy dando la mano, ustedes van interviniendo, y aquí estaremos el tiempo que haya que estar. Me imagino que 1 hora, 1 hora 10. La exposición de Alejandro serán unos 40 minutos, lo que él estime conveniente. Y eso, y veamos qué ocurre. Y muchas gracias por el interés, la participación. Espero que sea un espacio fecundo y beneficioso para todos nosotros. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Oye, tienes que activar el micrófono. Perdón, disculpen. Gracias por la invitación. Y en primer lugar, a petición de Klaus, quería contarles un poco cómo fue en mi vida profesional mi relación con la psicología. Yo podría decirla con respecto a la psicología algo parecido a lo que decía San Agustín en relación a la fe. Tarde te amé, hermosura, tarde te amé, pero te amé. La verdad es que tuve el privilegio en un momento de mi vida, después de haber trabajado en neurofisiología, después de haber estudiado filosofía, después de haber practicado la neurología, participé en la creación y durante 12 años en el desarrollo de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. Fui profesor en la Escuela de Psicología y llevé a cabo también docencia clínica con alumnos. Y esa experiencia, la verdad, a mí me marcó, me hizo conocer la especificidad de la psicología, su distinción con la
de la psiquiatría, de la neurología, y la verdad es que me siento muy, muy a gusto cuando converso con psicólogos. Entonces, bueno, eso un poco porque la verdad que de lo que voy a hablar hoy día es fruto en buena medida de esa experiencia y de las preguntas que yo me fui haciendo y la manera como las fui respondiendo, y eso es lo que quiero proponerles a ustedes hoy. Ahora, para intentar aclarar las relaciones entre la psicología y la antropología, haremos primero algunas consideraciones sobre el objeto de la psicología. Esta es una consideración epistemológica, no es una consideración que habitualmente se haga el psicólogo, y sin embargo es de mucho interés para el psicólogo. Esta distinción o esta consideración acerca del objeto de un saber no es fácil, ya que nosotros, por nuestra estructura antropológica, estamos más acostumbrados a preguntarnos acerca del objetivo de nuestras acciones y no tanto sobre el objeto de nuestros pensamientos. Preguntarse acerca del objetivo de nuestras acciones es ciertamente algo más urgente y concreto, pero considerado en absoluto, ¿cómo podríamos dirigir nuestras acciones si antes no conociésemos la existencia y la diversidad de los objetos? La psicología como ciencia o saber teórico, por una parte, y por otra parte, como arte o disciplina práctica, ha tenido en los últimos 2 siglos un desarrollo y una diversificación colosales. Psicología experimental, psicología de la conciencia, del inconsciente, psicología psicoanalítica, gestáltica, conductista, cognitivo-conductual, sistémica, humanista, constructivista, existencial, fenomenológica, teórica, clínica, laboral, educacional, social, etc. Ahora bien, ¿se trata en todos estos casos de psicologías distintas? ¿Son compatibles unas con otras? ¿Se complementan? Y si lo hacen, ¿cómo? La primera separación ordenadora que me parece a mí es necesario realizar es la que discierne entre el orden teórico y el orden práctico, entre el objeto a pensar y la acción a realizar. Aplicado a la psicología, viene a ser la distinción entre la psicología como saber teórico y la psicología como saber práctico. Ciertamente, en la realidad, ambas dimensiones se cruzan, se entreveran, se complementan, pero su mutua interpenetración en la realidad no suprime la necesidad y la utilidad de las distinciones formales que vamos a considerar. Examinemos primero la psicología como saber práctico, es decir, en tanto que técnica psicológica o, desde un punto de vista más filosófico, como un saber directivo de la acción. En la tradición filosófica se reconocen, en el orden del saber práctico, 2 dimensiones o niveles. La experiencia, por un lado, y la técnica o el arte, por otro. La experiencia es un saber directivo de la acción singular desde el conocimiento de lo singular. Por ello, se dice que la experiencia va de lo singular a lo singular. Yo tuve un paciente con una situación parecida y esa experiencia me da luces para entender y obrar con el paciente actual. En este caso, la imaginación y la memoria juegan un rol fundamental. En el caso del saber directivo de orden práctico, conocido como arte o técnica en la tradición filosófica, se trata también de un saber directivo de la acción singular,
pero que no procede de lo singular, sino desde principios generales, llamados también universales. No universales en un sentido amplio, sino en el ámbito restringido de la realidad que estamos considerando y acerca de la cual se intenta ejercer una acción. Son entonces principios universales, pero en sentido relativo o acotado a un ámbito restringido de la realidad. Este es el plano, yo diría, de las llamadas teorías psicológicas, que no es lo mismo que una psicología teórica o científica. Las teorías psicológicas son, en realidad, saberes que dirigen, iluminan o inspiran la práctica. Es la técne en sentido griego clásico, entendida como saber práctico fundado en ciencia, en episteme, como decía Aristóteles, ¿no? Saber práctico fundado en ciencia. Los latinos tradujeron técne por ars, con lo que en su sentido epistemológico clásico, técnica y arte vienen a ser sinónimos. Hoy en día la expresión arte se encuentra casi reducida a las bellas artes, que constituyen en realidad un ámbito circunscrito del vasto conjunto de las artes. Es en este sentido clásico que es posible decir que la medicina es un arte o que la psicología es un arte. La técnica o arte, entonces, en este sentido precisado, es un tipo de saber que, al igual que la experiencia, intenta dirigir la acción singular, pero no desde lo singular, sino desde lo universal. En la realidad concreta, experiencia y arte están llamados a complementarse y a enriquecerse mutuamente. Como se ha hecho notar, el arte sin experiencia navega a la deriva, y la experiencia sin arte no tiene elevación. En la compleja tarea, entonces, de formar a un psicólogo práctico, deben converger de modo armónico experiencia y arte, lo que desacredita esa idea errada y perversa de la formación universitaria de psicología como si fuese una carrera de tiza y pizarrón. A la dirección de la acción singular a realizar concurre también otro elemento iluminador, que, en orden a la compleja formación de un psicólogo, es imprescindible considerar. Todo arte o técnica incide sobre un determinado operable en la realidad. Llamémosle a este operable, por el momento, de una manera genérica, salud psicológica. El ámbito específico de responsabilidad de un psicólogo es, según esto, la salud psicológica de los que acuden a él en busca de apoyo, de orientación, de ayuda, en orden a recuperar esta salud psicológica. Sin embargo, eso no es todo, porque en realidad la salud psicológica no es sino un aspecto del bienestar global de una persona. Mal podría entonces ejercer adecuadamente su acción un profesional de la salud que desconociese este bienestar general o global de la persona humana como persona. ¿Y qué relación hay entre la salud psicológica con este bienestar general? A este bienestar general de las personas se lo designa por medio de distintos términos, en función del aspecto de este bienestar global que se quiera subrayar. Felicidad, autorrealización, perfección, plenitud, bienaventuranza, etc. Mal entonces, decíamos, podría pretender un psicólogo que su oficio solo tiene que ver con la salud psicológica de las personas que lo consultan profesionalmente, descuidando el impacto que esta atención psicológica pudiese tener sobre el bienestar global o la plenitud personal de los que lo requieren. Esto no es privativo de los psicólogos, es privativo de cualquier profesional en realidad, pero en el psicólogo adquiere una dimensión aún mayor.
A esta dimensión entonces general, global o terminal del actuar humano, o a la disciplina que estudia esto, se lo denomina desde la filosofía antropología o ética, ¿no? Que tienen entre ellas una tremenda continuidad. Siendo claro que el psicólogo no es un antropólogo ni un moralista, hay razones muy poderosas para considerar que la profesión de psicólogo exige no solo un conocimiento, sino también una cierta experiencia humana y un temple intelectual y moral muy singular en comparación con el resto de los profesionales en general y de las profesiones de la salud en particular. Digamos que el psicólogo juega, por decirlo de alguna manera, con algo tremendamente delicado. Sin poder ahondar ahora demasiado, intentemos al menos bosquejar las razones de esta singularidad. Si bien es cierto que el ejercicio de la libertad está supuesto en todos los órdenes de acciones humanas, es en la antropología y en la ética donde no solo el ejercicio, sino también el modo como se ejerce la libertad resulta capital. Es en la decisión ética donde el ser humano se juega el todo por el todo. Si bien la plenitud del ser humano no es la libertad, está claro que la plenitud del ser humano pide ser alcanzada en libertad. Y si bien es cierto que todas las capacidades del ser humano concurren de un modo o de otro al ejercicio de la libertad, hay unas que están más próximas que otras. En efecto, es bueno que el hígado esté sano porque una encefalopatía hepática podría comprometer la conciencia y por ende el ejercicio de la libertad. Pero si el normal funcionamiento del hígado tiene que ver con el ejercicio de la libertad, tiene sin embargo poco o nada que ver con el modo que adopten nuestras decisiones. En cambio, lo que podríamos llamar el aparato psíquico, es decir, las percepciones, la memoria, la imaginación, las emociones, son funciones que se encuentran mucho más cercanas que el funcionamiento hepático en orden a influir en la dirección hacia donde se ejerza nuestra libertad. Tan cercano es el funcionamiento del aparato psíquico del núcleo ético de la persona que a veces hasta se llegan a confundir. No pocas personas, en efecto, confunden el bienestar psicológico con la felicidad, cuando en realidad el bienestar psicológico es solo una condición favorecedora, en orden a la felicidad. Además, dada la estrecha dependencia que existe entre el ejercicio de las capacidades superiores de inteligencia y voluntad y el operar psíquico, el psicoterapeuta requiere del concurso voluntario y activo del sujeto en orden a su recuperación. En el caso de la enfermedad del hígado, también se requiere, podríamos decir, la colaboración libre del paciente, pero obviamente de un modo mucho más lejano. Esta colaboración libre e inteligente del paciente es, me parece, lo más sustancial de lo que se ha solido llamar factores inespecíficos de la terapia, que como es bien sabido, tienen una importancia casi tan grande como lo que se llaman los factores específicos de la terapia. La movilización de las capacidades superiores, entonces, de inteligencia, voluntad y libertad, resultan decisivos a la hora de aceptar la terapia y de adherir a ella en el tiempo. Y no solo al modo de una mera adherencia en el sentido de no abandonar la terapia, sino en el sentido mucho más positivo de secundar libremente este trabajo, de enriquecerlo y de hacerlo, en definitiva, eficaz. Pero volvamos ahora a examinar la cuestión del objeto de la psicología, ya no en su sentido práctico, sea este experiencial, artístico o ético, como lo hemos visto, sino en el sentido de la psicología como saber, o la psicología como ciencia, y ya no como teoría psicológica.
Nuevamente nos vemos aquí obligados a operar distinciones. Históricamente, la psicología es hija de la filosofía, ya que buena parte de los contenidos objetivos de la ciencia psicológica actual no eran sino el preámbulo o la ilustración de los contenidos propios de la antropología filosófica. Con el desarrollo del estudio metódico de los fenómenos psicológicos, la psicología positiva o empírica, como se la quiera llamar, terminó por autonomizarse o independizarse de la filosofía, constituyéndose en un corpus propio de materias y desarrollándose en la línea de la observación fenoménica, ya sea conductual, ya sea introspectiva. No pocas veces esta autonomización de la psicología positiva de la psicología filosófica, o como se le llamaba antaño, psicología racional, adoptó esta autonomización el signo de una contraposición, cuando no el de una abierta disputa o aún de desprecio de los psicólogos hacia la filosofía. Y lo inverso también. Esta lamentable circunstancia histórica, análoga a los conflictos de autonomización que genera la adolescencia, fue inevitablemente en desmedro tanto de la psicología positiva como de la psicología filosófica. La psicología positiva se empobreció en cuanto a su claridad conceptual y la psicología filosófica ignoró el enriquecimiento fenomenológico y teórico aportado por los nuevos desarrollos teóricos y prácticos de la psicología positiva. Un signo de la pérdida de la claridad conceptual acerca de los alcances y de los límites de la psicología positiva lo constituyó la diversificación de enfoques psicológicos, tanto teóricos como prácticos, no pocas veces en pugna entre sí, y una suerte de absolutización, digamos, ¿no? O sea, al punto que los psicólogos psicoanalíticos no se conversan con los conductuales no conversan con los sistémicos, etc. No solo eso, sino también muchas veces hemos podido observar, sobre todo en el siglo XX, la pretensión indebida de algunas escuelas psicológicas de transformarse en filosofías. Con respecto a esto último, las psicologías transformadas, pretendidamente transformadas en filosofía, no solo entraron en pugna con la filosofía, sino también con otras ciencias humanas o sociales que pujaban también ellas mismas por transformarse en filosofías. En este contexto, ¿es posible reencontrarse actualmente en este mare magnum epistemológico? Mi planteamiento es derechamente que sí, en la medida en que cada cultor de estas disciplinas se abra al diálogo en orden a precisar los alcances y los límites de cada una de sus disciplinas y de sus miradas. ¿Cuáles podrían ser algunas pistas por donde debiera transitar ese ordenamiento y reconciliación de lo que podríamos llamar esas dos alas de la psicología, ambas indispensables para que la psicología pueda volar o que el psicólogo pueda volar con soltura y dirección? Está claro que el psicólogo no es ni un moralista ni un filósofo, ni tampoco un biólogo o un zoólogo. Y sin embargo, debe tener una mirada puesta en ambas dimensiones. ¿Qué es entonces lo que estudia el psicólogo en propio? Un punto que me tocó verlo a mí en la escuela de psicología, no siempre estaba claro. Pongamos un ejemplo. Un adolescente encerrado en su habitación desde hace días y que sale solo para lo indispensable y se comunica con monosílabos. Tiene una actitud hostil hacia sus padres y hermanos y, por lo tanto, la pregunta que está en la cabeza de todos es: ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué le sucede? De pronto alguien sugiere: sería bueno llevarlo al psicólogo.
¿Qué tiene ese joven que hace que espontáneamente alguien piense que sería oportuno y pertinente llevarlo al psicólogo? Podríamos decir, tiene un comportamiento extraño, un comportamiento raro, inusual, anormal. Un comportamiento que en su entorno no se lo reconoce, que no se lo comprende. Su conducta es, para los demás, un enigma. Ahora bien, como ya lo viera Aristóteles en su tratado sobre el comportamiento de los animales, la conducta animal tiene tres elementos componentes o momentos bien diferenciados: conocimiento, afecto y ejecución. Un componente visible, que es la ejecución, y dos componentes, llamémoslos, invisibles. Lo que vemos empíricamente de la conducta es la ejecución de la conducta. El conocimiento y el afecto son invisibles. Accedemos, sin embargo, al conocimiento que dirige a la acción y al afecto que la desencadena, ya sea por inferencia o ya sea por la propia comunicación verbal del sujeto. Lo que se ve de la conducta es lo externo, la manifestación, la ejecución de los procesos que gatillan la conducta, la modulan, la dirigen. En definitiva, el joven encerrado en su habitación. Pero son la cognición y el afecto los elementos que la hacen comprensible. La conducta no es lo que observamos, o mejor dicho, no es solo lo que observamos. En realidad podríamos decir que lo que observamos es lo menos importante de la conducta. Lo más importante es la significación que tengamos que darle a lo que vemos. Si el joven del ejemplo en cuestión le cuenta al psicólogo que lo que está en realidad haciendo es una estrategia para que lo dejen ir de vacaciones sin sus padres, o si le comunica, por ejemplo, que en realidad está triste por la muerte de un amigo. O, más preocupante, le dice que la semana anterior se encontró con Batman y este le ordenó que se preparara para la guerra intergaláctica. La interpretación que haya que dar entonces a las manifestaciones conductuales, que es la misma, van a ser muy distintas. Aunque solemos denominar conducta a lo que se percibe por los sentidos, en realidad a lo que referimos directa o indirectamente no es solo a los movimientos constatables, sino a ese conjunto indisoluble constituido por la aprehensión cognitiva, el dinamismo afectivo y la ejecución motriz. Es a eso a lo que llamamos conducta. Cuando los problemas se sitúan claramente en la ejecución motriz, al que se consulta no es al psicólogo, sino al traumatólogo o al neurólogo. Nuestra tesis entonces es que el objeto de la psicología es la conducta normal o patológica en su integralidad, pero sobre todo en lo que se refiere a sus dimensiones invisibles, es decir, a sus componentes cognitivos y afectivos. Esta dimensión invisible es a lo que se suele señalar como psiquismo, la psique o el aparato psíquico. Pero, como decíamos anteriormente, el psicólogo humano no es un zoólogo o un psicólogo animal. La conducta aquella del joven, de la cual nosotros solo percibimos directamente el componente motriz, se parece mucho a la conducta animal, pero no es la conducta de un animal, por lo menos no la de un puro animal. El componente interno o invisible de la conducta humana tiene, es cierto, muchas semejanzas con la conducta animal, pero tiene cosas que el animal no posee de ninguna manera. Para decirlo de modo breve, el ser humano tiene inteligencia, voluntad y libertad. Esto es a lo que el filósofo Hans Jonas refiere cuando desde una fenomenología realista habla de lo transanimal en el hombre. El aparato psíquico del ser humano no solo es infinitamente más complejo que el aparato psíquico del más complejo de los animales,
sino que tiene dimensiones que son de otro orden. Buena parte de la psicología positiva de los 2 últimos siglos, intentando mantenerse dentro de los márgenes epistemológicos de la ciencia empírica, que suelen estar dictados más por la física que por la biología, ha hecho caso omiso, esta psicología positiva, de esa dimensión transanimal del psiquismo humano, y ha gastado esfuerzos infinitos para tratar de hacer comprensible la psicología humana, tomando como canon de referencia la conducta del animal puro o del puro animal. Es así como se estudia el cerebro humano, del mismo modo como se estudia, por ejemplo, el cerebro del ratón, pretendiendo sacar conclusiones a partir de esa analogía. No es que haya que estudiar el cerebro humano de un modo neuropatológicamente distinto al modo como se estudia el cerebro del ratón. Simplemente se trata de entender que la significación de la función cerebral en el ser humano sobrepasa la mera índole del psiquismo animal. La visión cientificista de las realidades naturales, que no se debe confundir con la visión científica, es inevitablemente reductora o deflacionaria. El cientificismo no es una visión científica, es una postura filosófica, generalmente dogmática y metafísicamente materialista. Según esta visión, las moléculas solo son conjuntos de átomos, los unicelulares son conjuntos de moléculas, los seres vivos más complejos son conjuntos de células, los animales son seres biológicos con neuronas y los seres humanos serían solo animales sofisticados. Esa reducción por lo bajo tiene el efecto perverso de hacer desaparecer la originalidad de los distintos niveles ontológicos de seres naturales y deja sin substrato ontológico real a las diversas ciencias que los estudian. Así, la química se reduce a la física, la biología se reduce a la química, la zoología se reduce a la biología y la antropología a la zoología. Ahora bien, el cerebro es el órgano de la vida animal, no el órgano de la vida humana, en lo que tiene de propio y específico. Pretender localizar la inteligencia, la voluntad y la libertad en las neuronas no solo es un error conceptual, sino que además es una colosal pérdida de tiempo. Quiero decir con esto que el psicólogo debiese ponerse a estudiar las facultades superiores del ser humano a la par que el filósofo. Me parece que no. Pero lo que sí me parecería un desatino es que un psicólogo pretendiese que la originalidad del aparato psíquico humano se detiene en el nivel de la vida animal y que todo lo que trasciende el plano empírico sería arbitrariedad o fantasía. La psicología humana tiene ciertamente una dimensión animal que opera de modo análogo, aunque no igual, a cómo opera el aparato psíquico, por ejemplo, de un chimpancé. Pero un chimpancé no es un ser humano menos evolucionado, ni tampoco el ser humano es un super chimpancé. El ser humano es un curioso ser natural que es animal e intelectual a la vez. ¿Cómo es eso posible? Reconozcamos, para comenzar, que está claro que es posible, y al filósofo le corresponde estudiar la originalidad de ese cómo, que comprende, pero que también trasciende el plano de lo empíricamente verificable. Estamos aquí en el plano de lo intelectualmente verificable, que es otro orden conceptual. Si el psicólogo quiere estudiar filosofía, bienvenido sea, pero no me parece que sea en absoluto necesario para ser un buen psicólogo. El estudiar filosofía lo hará, si es que estudia bien filosofía, un psicólogo más culto, un psicólogo más humilde y quizá un psicólogo más humano, si ya no lo fuese suficientemente, pero no lo hará más psicólogo.
Pienso que el objeto de la psicología positiva es específicamente la dimensión animal de la conducta humana, y que reconocer eso permite ordenar muchas cosas. Decir que la psicología estudia la dimensión animal de la conducta humana y no la conducta humana como si fuese la de un animal, implica no olvidar que el animal humano tiene inteligencia, voluntad y libertad, con toda la cohorte de fenómenos y dinamismos psíquicos, intelectuales, volitivos, éticos, que corresponden a esa esfera o dimensión. Decir que el psicólogo estudia la dimensión animal del aparato psíquico humano no es rebajar la psicología al nivel animal, sino elevar al animal a un nivel que lo sobrepasa. Como decía Konrad Lorenz, no es que todo el hombre esté en el animal, pero sí todo el animal está en el hombre. La psicología humana es la psicología de un animal ético, que es otra manera de decir que el ser humano no es un puro animal, que es más que un animal. El psicólogo observa día a día las repercusiones que tiene sobre el aparato psíquico de orden animal el uso adecuado o inadecuado que hace el ser humano de su vida intelectual, amorosa y libre. Y no solo estudia los estragos o los beneficios que tiene la vida más o menos consciente y libre sobre la salud psicológica, sino que debe servirse de ella para convenir, mantener y progresar en la terapia. Todo eso un psicólogo sano, bien formado y criterioso lo sabe y lo vive intuitivamente, y en realidad no necesitaría en absoluto a un filósofo para que se lo recuerde. No lo necesitaría si no fuese porque vive en una cultura marcadamente cientificista, que permanentemente lo insta a interpretaciones deflacionarias, que no solo ignoran todo de la vida del espíritu, sino que además la niegan y la desprecian, con lo cual hacen del ser humano un animal incomprensible. ¿Cómo podría entonces extrañarnos que para buena parte de las corrientes filosóficas contemporáneas, imbuidas de cientificismo, el ser humano les aparezca como un ser absurdo? Si los filósofos fuesen más filósofos y no tomasen al cientificismo como si fuese ciencia, y si los psicólogos fuesen más psicólogos y no se tomasen ellos mismos por filósofos, tanto la filosofía como la psicología podrían enriquecerse mutuamente. Lo que, desgraciadamente, hay que confesar, no es hoy precisamente lo que abunda, y es lo que debiera eventualmente surgir del trabajo que estamos comenzando hoy. Se me dirá que no es fácil discernir en el plano concreto el límite entre lo que corresponde al psicólogo y lo que corresponde al filósofo. Y no podría haber una observación más verdadera, efectivamente. A veces no es fácil distinguir. No obstante, es claro que la filosofía no resuelve por ella misma los problemas teóricos y prácticos que competen a las disciplinas. A veces, ¿no es cierto?, el científico le pide al filósofo que le dé una respuesta científica, que no puede dar. Del mismo modo, como la filosofía no resuelve por ella misma los problemas teóricos y prácticos que corresponden a la disciplina, del mismo modo como una tarea realizada en la oscuridad se realiza mejor cuando la oscuridad se aclara con un foco. Del mismo modo, la claridad conceptual de la filosofía debiera poder iluminar la compleja oscuridad de los fenómenos psicológicos humanos. Dicho de manera más simple, la filosofía no resuelve los problemas prácticos, pero ilumina a aquel que tiene que resolverlos. Por último, quisiera señalar que si bien la tarea de la filosofía es distinguir de lo que se trata, es distinguir para unir, no para separar. Es así como me parece que hay sectores del estudio del psiquismo humano que exigen necesariamente la interacción de la filosofía y de la psicología, y que hoy, por lo tanto, se encuentran bastante
abandonados o pobremente desarrollados. Me refiero en concreto a un ámbito de la psicología humana que es posible denominar la psicología moral. Se trata de un ámbito de la psicología que estudia tanto las repercusiones psíquicas de la vida racional sobre la dimensión animal, como las repercusiones en la vida racional y moral de los dinamismos psíquicos humanos de orden animal. Este ámbito de la psicología se desarrolló, de hecho, en otras épocas, a veces de modo admirable al alero de la ética. Basta leer la ética filosófica de Aristóteles para darse cuenta la cantidad de observaciones psicológicas extraordinariamente agudas que están ahí y que de hecho permanecen hasta el día de hoy vigentes. El formalismo ético moderno ha inhibido casi completamente la indagación en ese campo, y la psicología, por su parte, lo incorpora a veces en sus consideraciones, pero carece de instrumentos adecuados para examinarlos. Y entonces reduce los fenómenos éticos a fenómenos psicológicos. Es así que diversas corrientes psicológicas terminan reduciendo la vida moral, por ejemplo, a formaciones defensivas inconscientes, a desarrollos neuróticos, a condicionamientos operantes o a influencias represivas de orden social. No se trata de desconocer la realidad de las formaciones psicológicas inconscientes, ni los desarrollos neuróticos, no se trata de, en absoluto de desconocerlo, se trata simplemente de no confundirlo con, digamos, realidades de orden ético en sentido propio. Se trata ciertamente de deformaciones o patologías de la vida moral, pero justamente el desconocimiento de la esfera moral hace que algunos psicólogos terminen confundiendo la vida moral con la patología psicológica. Por ejemplo, la dimensión religiosa, un tipo de patología. Pensamos que un ordenamiento epistemológico en la línea que hemos sugerido permitiría un colosal desarrollo de esta parte de la psicología en la que converge con la antropología y la ética filosófica. Y esto tendría un impacto notable en la organización y en la realización de las acciones psicológicas y de las terapias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tan interesante tema. Klaus debiera entrar, digamos, prende la cámara, por favor, para que podamos hacer las preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Yo ahora, como dije al principio, parece que está un poco inestable mi conexión, me dice el sistema. Doy la palabra libremente a aquellos profesores que quieran intervenir, hacer un comentario a Alejandro, plantear alguna inquietud, algún comentario. ¿Cómo están? Hola, yo no soy el experto aquí en el tema para nada. A lo mejor tú podrías, Klaus, partir con algún comentario al tema mientras los profesores envían algo. Bueno, mi comentario es solo de agradecimiento por lo que incita la reflexión de Alejandro, porque viene muy bien al inicio de este ciclo, porque justamente se trata de eso, de que podamos repensar los que nos dedicamos a la disciplina de la psicología, cómo nos situamos en relación a otros saberes, y salir de esa especie como de isla o encapsulamiento que a veces en el cual podemos caer, y que al final solo se traduce en un empobrecimiento de lo que podemos llegar a hacer o aportar. Entonces, este saber captar de que la inteligencia tiene como distintos ámbitos de penetración, y que esos distintos niveles de penetración no tienen nunca que estar desconectados, sino que, por el contrario, apoyarse unos en otros para no salir disparados, por así decirlo,
creo que es algo que hoy día tiene una actualidad gigantesca, frente a una fragmentación inmensa de los saberes, eh, y esta como Sí, cultura del encuentro se tendría que dar también a nivel de las ciencias y de los saberes y las disciplinas. Así que en ese sentido, espléndido la primera exposición de Alejandro para abrir todo este ciclo. Ahí Hay una pregunta hay una de pregunta. Mauricio Echeverría que dice, si a la psicología corresponde solo abordar la animalidad del ser humano, ¿cuál sería su diferencia con la psiquiatría o con la neurología? bien. Buena pregunta, Mauricio, y quizás, digamos, tu pregunta surge por algún insuficiente desarrollo mío en la conferencia que tuve que necesariamente resumir, ¿no? Ahora, yo mantuve, digamos, que el foco de la psicología se refiere a la conducta, ¿no es cierto? La conducta humana, en su dimensión animal, es decir, una conducta libre que de pronto se ve limitada, se ve coartada por una alteración que procede de los afectos o del conocimiento, sobre todo sensible. Y entonces, en ese sentido, el plano de distinción con la neurología me parece que es relativamente claro porque el neurólogo se encarga sobre todo de la dimensión ejecutiva de la conducta. Es decir, el plano motriz, el plano de la sensibilidad, el plano de la integración psicomotriz, ¿no es cierto? Y de los órganos que concretamente son responsables de esa dimensión, es lo que primariamente tiene por objeto el neurólogo. Y en ese sentido me parece que la distinción entre la psicología y la neurología es más sencilla. La distinción entre la psicología y la psiquiatría es más compleja porque si bien es cierto que el plano de la psiquiatría involucra y supone también una alteración de orden orgánico, de modo parecido a lo que ocurre con el neurólogo, esta alteración de orden orgánico genera, ¿no es cierto?, una patología o una alteración en el orden psíquico, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo diría que el objeto propio de la psiquiatría es de la patología psíquica y particularmente ciertos niveles de la patología que son absolutamente específicos de la psiquiatría. A mí me gusta todavía usar una distinción que hoy en día no aparece mucho, pero que está de alguna manera supuesta, y es la distinción entre los trastornos neuróticos, los trastornos psicóticos y los trastornos de personalidad. La esfera de mayor incidencia de la psicología clínica, y aquí hablo de psicología clínica, ¿no es cierto?, se da en lo que llamamos nosotros los trastornos neuróticos, ¿no es cierto?, que mantienen la percepción de realidad. La persona es consciente de que una alteración en el orden comportamental le dificulta el ejercicio de su vida libre y por lo tanto acude a alguien que lo pueda ayudar en ese plano. El tema de los trastornos de personalidad es un tema muy complejo, sobre todo los trastornos de personalidad graves que se llaman, y en ellos, ¿no es cierto?, la interacción entre el psiquiatra y el psicólogo se hace casi obligatoria. Y los trastornos psicóticos yo diría que son casi exclusivamente del resorte del psiquiatra. Ahora, estas distinciones que estoy dando aquí no impiden, ni mucho menos, que hayan sectores en los cuales es necesaria la colaboración mutua, porque efectivamente son planos de intersección y se necesita, para poder entender bien el fenómeno, la mirada del psicólogo, que tiene, digamos, una percepción de la conducta normal de la persona mucho más aguda que la del psiquiatra, que está focalizado sobre todo en la conducta anormal, que a veces solo el psiquiatra o el psicólogo no pueden trabajar y tienen que trabajar en equipo.
Entonces, me parece que estas distinciones que yo avanzo no son distinciones tajantes en el sentido de que haya una pared y a un lado está la neurología, a otro lado está la psiquiatría, sino que son divisiones formales que iluminan, ¿no es cierto?, el trabajo neurológico, psiquiátrico o psicológico, y que ayudan justamente a colaborar de una manera eficaz en beneficio de los pacientes o de los alumnos en el caso de la psicología educacional o de la vida social en el caso de la psicología social. Ese, digamos, un intento de respuesta a un tema que reconozco que es todavía objeto de mayores precisiones, y creo que, digamos, lo que yo estoy muy modestamente tratando de hacer, creo que es bastante raro. Yo, que me he dedicado por cosas profesionales a leer en el ámbito de la psiquiatría, la neurología, la psicología, este tipo de discusiones son, digamos, muy escasos. Entonces hay que seguir trabajando sin lugar a dudas. Gracias, Alejandro. Mira, el mismo Mauricio vuelve a preguntar y dice, ¿se podría abordar el rol que juegan los otros? Es decir, las relaciones humanas en el estudio de la psicología. ¿Es fundamental o solo puede ser parte de algunas formas de estudio de psicología? A ver, no sé bien a dónde va la pregunta de Mauricio con este tema de los otros. Ejemplo, Klaus lo sabe perfectamente y cualquier psicólogo lo sabe, hay temas, ¿no es cierto?, de la psicología que requieren un abordaje que va más en la línea de las relaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la psicología sistémica. Hay temas que necesitan ser tratados sistémicamente y no con el enfoque de la patología individual. Y por lo tanto hay áreas del desarrollo de las teorías psicológicas y de las prácticas psicológicas que van a ser mucho más rendidores, mucho más útiles. Lo contrario ocurre con otros aspectos de la psicología. Me imagino el trastorno obsesivo compulsivo, quizás el tema requiere ser tratado más en el orden individual que en el de las relaciones. Pero eso es lo que se me ocurre, ¿no? De cómo abordar este tema de los otros, ¿no? Porque el tema el ser humano vive en comunidad, eso está claro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por eso es que el psicólogo que no tiene formación o cultura suficiente para entender y reconocer la dimensión comunitaria y social de la existencia humana puede hacer muchas torpezas. Y por lo tanto, ese conocimiento es necesario, aunque no necesariamente se dedique a eso. No sé si respondo a las preguntas de Mauricio, que son muy buenas, que son muy amplias y que por supuesto que requerirían mayor trabajo de explicitación. Sí, aclaro que la segunda pregunta era de Maite Cereceda, ¿ya? Estaba hecho a través del correo de Mauricio. Mauricio quedó conforme con la respuesta a las primeras preguntas, esta la hizo otra persona. Era una pregunta de un otro, ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Quisiera agregar algo que no dije. Yo tuve la fortuna en mi vida de poder ejercer medicina antes de estudiar filosofía y después de estudiar filosofía. Y esto vale también para la psicología. Y en ese sentido tuve la feliz circunstancia de poder darme cuenta experimentalmente de la diferencia que había entre una cosa y la otra. En el sentido material, no es que yo, después de haber estudiado filosofía, hiciese otra neurología, la misma neurología que hacía siempre. Pero el grado de comprensión y el grado de satisfacción que genera en un profesional tener una percepción de las dimensiones, digamos, contiguas al trabajo que uno realiza, es enorme, ¿no? O sea,
la verdad es que uno ejerce una profesión particular, digamos, con un grado de satisfacción inmenso para uno y con un grado de satisfacción inmenso para los pacientes, porque esto es mutuo. Si uno se siente feliz en el ejercicio de su profesión, o se siente más feliz en el ejercicio de su profesión, eso va asociado inevitablemente con el hecho de que el paciente se siente más comprendido, más ayudado. Entonces, la verdad es que, y yo creo que la experiencia que nosotros tuvimos en la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, en una época en que pudimos hacer una formación muy completa de antropología filosófica y de ética, la experiencia de los alumnos que han ejercido después es simplemente abrumadora, ¿no es cierto?, en el sentido de la potencia que eso significó para ellos en su formación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, al parecer, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Horacio. Bueno, está agradeciendo aquí Horacio Salgado desde Concepción. Voy a leer lo que escribe en el chat, ¿les parece? Muchas gracias por la aproximación a este tema tan interesante. Solo una reflexión. Hace algún tiempo en la Universidad de San Sebastián invitamos a dictar una conferencia al psiquiatra Rodrigo Escalona, y precisamente abordó un ámbito de la psicología moral, evidenciando específicamente el impacto que tienen algunas experiencias en las personas, produciéndoles lo que se conoce como daño moral, lo que afectaba tremendamente la vida de las personas. Actualmente el DSM, además, va mostrando cómo incluso experiencias no directas, por ejemplo, escuchar el relato de un sobreviviente de guerra o de una violación, puede desencadenar un trastorno en quien lo escucha: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc. Acá el aspecto moral y valórico se evidencia profundamente. Estoy pensando que sería interesante ir abordando distintos ámbitos de la psicología moral en próximas conferencias. Muchas gracias, dice. Gracias, Horacio. Mira, yo no puedo compartir más lo que tú dices. O sea, realmente te encuentro toda la razón y mi planteamiento es muy sintónico con lo que tú estás exponiendo, ¿no? No conozco en detalle los trabajos del psiquiatra Escalona, pero me parece que es una vertiente que efectivamente se ha desarrollado en todo esto de la medicina narrativa y del mismo tema de la escucha, ¿no?, que es sumamente interesante. Y como tú dices, sería muy bonito que pudiésemos abordar esas temáticas en próximas conferencias. Bien, pues, yo solo agradecer, estoy feliz porque el tema era el más adecuado para dar inicio a este ciclo. Agradezco infinitamente nuevamente a quienes nos han ayudado a soportar técnicamente todo este espacio virtual, a todos los que han participado, saludo indirectamente a todos los que van a ver esta grabación en las distintas universidades de la red Icusta, y los dejo invitados, después de agradecer inmensamente a Alejandro su generosidad, su tiempo y compartirnos no solo el saber, sino esa experiencia que él tuvo en el área de la medicina. Invitarlos a la próxima sesión, que va a ser el 13 de mayo, a las 10 en Chile, a las 11 en Argentina, a las 4 en Europa, con Mercedes Palet-Fritzsche, ¿ya? Ella nos va a hablar sobre el mundo de las emociones, que es un tema ya más específicamente psicológico, con una reflexión antropológica que quizás puede resultar también enriquecedora y que pueda ampliar también la perspectiva en relación a esta área de la vida humana tan importante. Así que les agradezco muchísimo. Alejandro, un aplauso grande para ti, un abrazo a la distancia y gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta el viernes. Gracias. Chao, chao.